En este video vamos a ver qué es la ley de rendimientos decrecientes. Vamos a comenzar diciendo que es una ley económica que rige para la producción de bienes en el corto plazo, en donde una determinada dotación de los factores productivos permanecen fijos. ¿Y qué nos dice esta ley? Que justamente, dada una determinada dotación de factor fijo en el corto plazo, si en el proceso productivo de un determinado bien se añaden unidades de factor variable, es probable que su producción total aumente, pero que también, llegado a un determinado punto, lo que agregue a la producción total una unidad adicional de factor variable será menor que lo que agregó la unidad de factor variable inmediata anterior. Es decir, que disminuye el producto medio y marginal de los factores y en consecuencia los costos medios y marginales se verán incrementados, ya que se deberán incorporar unidades crecientes de factor variable para obtener unidades adicionales del bien que se está produciendo. ¿Qué quiere decir? Que si quiero obtener una unidad más del bien en cuestión que estoy analizando, lo voy a tener que colocar dentro del proceso productivo mayores cantidades de factor variable que lo que tuve que incorporarle al proceso productivo para producir la unidad anterior del bien en cuestión. Pero todo este concepto que ustedes lo tienen en el libro, quizás con algunas otras palabritas, los vamos a ir desglosando en distintos cuadros para que lo puedan comprender de una mejor manera. Vamos a empezar entonces con un cuadro que representa la producción total que obtiene una determinada empresa a medida que va incorporando factor variable al proceso productivo. Y en este sentido vamos a ver que cada vez que incorpora una unidad adicional de factor variable, siempre el producto total se va a ir incrementando, que es lo que veíamos en la primera parte del enunciado, ¿sí? Si en el proceso productivo de un determinado bien se añaden unidades de factor variable, es probable que su producción total aumente. Y después decía, pero llegado a un determinado punto, lo que agregue a la producción total una unidad adicional de factor variable será menor que lo que agregó la unidad de factor variable inmediata anterior. Ahí hace referencia directamente a la producción marginal. ¿Y qué es la producción marginal? Es el incremento que se da en la producción total de esta empresa cuando se incrementa en una unidad el factor variable que se incorpora justamente al proceso productivo. Entonces vamos a ver, cuando no se está produciendo absolutamente nada y se contrata, por ejemplo, un trabajador, si supongamos que estos factores variables son trabajadores, contratamos un trabajador y el producto total que obtenemos es de 100. Entonces el producto marginal también es de 100, porque la producción total que me agregó este trabajador extra fue de 100 unidades. Cuando contratamos dos trabajadores, el producto total es de 210. Entonces, lo que me añadió el trabajador número 2 a la producción total fue de 110 unidades de producto, es decir, fue mayor que lo que me añadió el trabajador anterior. Y así sucesivamente vamos a ir viendo, ¿sí?, relacionando cómo varió la producción total en relación a una unidad adicional del factor productivo, ¿sí?, y vamos a ir viendo qué es lo que pasa. Por otro lado, la producción media corresponde a el producto total dividido la cantidad de factor variable que incorporé. Es decir, es una curva un poco más suave, ¿sí? Acá van a ver que para cuando agrego dos trabajadores al proceso productivo, el producto medio es de 105, porque son las 210 que se producieron en total, dividido los dos trabajadores que tengo en cuenta. Es decir, no tiene en cuenta cuánto añadió al proceso productivo cada trabajador, ¿sí?, que sí está tenido en cuenta dentro del producto marginal. Vamos a ver entonces que cuando incorporamos 4 trabajadores al proceso, obtenemos 130 unidades de producto adicionales. Es decir, el producto total pasa de 330 a 460. Pero que cuando incorporamos un quinto trabajador, el producto que se incorpora, que se adiciona al producto total es de 130. Es decir, pasamos de 460 a 590. Y cuando contratamos un trabajador más, la producción extra que obtenemos es de 120. Es decir, acá veo claramente cómo actúa la ley de rendimientos decrecientes. ¿Por qué? Porque al añadir una unidad adicional de factor variable,
lo que añadió a la producción total, esa unidad de factor variable, fue menor que lo que añadió a la producción total la unidad de factor variable anterior. Es decir, el sexto trabajador me añadió solamente 120 unidades de producto, mientras que el quinto trabajador que había agregado me había incorporado a la producción total 130 unidades. Y así vamos a ver que va a ir disminuyendo, y lo mismo va a pasar con los costos medios, obviamente como dijimos más suavizados, porque lo que hace es digamos hacer un promedio de la producción total sobre las unidades de factor variable que se incorporaron. Esto sí lo vemos en un gráfico, como para verlo más gráficamente, ¿sí? Vamos a ver que a medida que voy incorporando unidades de factor variable, ¿sí?, hasta llegar a las 12, 3 unidades, el costo total, el producto total, perdón, se va a ir incrementando. Por otro lado, si miro los productos medios y marginales, el producto medio sería esta línea y el producto marginal sería esta, voy a ver que a medida que voy añadiendo factor variable, el producto medio y marginal, ¿sí?, van a ir creciendo. ¿Hasta qué punto? Hasta que contraté 5 trabajadores. Cuando incorporo el sexto trabajador, ya tanto la producción media como la producción marginal van disminuyendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que añade ese sexto trabajador es menor que lo que añadió el trabajador anterior, ¿sí? Vamos a ver entonces acá, digamos, vimos gráficamente esta parte del enunciado, ¿sí?, que es decir que disminuye el producto medio y marginal, ¿sí? Vamos a ver qué pasa ahora entonces con los costos medios y marginales. ¿Cuál es la relación de esta ley con los costos de producción? Y entonces vamos a ir a un cuadro que tiene la información anterior, pero que a su vez acá vamos a colocar también los costos de producción. Y vamos a prestarle mucha atención a esto. El costo unitario del factor variable, ¿sí?, vendría a ser, en este caso, como estamos hablando de trabajadores, el salario que le pagamos a cada trabajador. Entonces vamos a ver que los salarios se mantienen constantes, es decir, si yo contrato 5 trabajadores o contrato 10, a cada uno le voy a pagar 100 pesos por mes. ¿Sí? El costo total resulta de multiplicar las unidades de factor variable por el costo unitario de cada uno, es decir, el salario del trabajador. El costo promedio es el costo total, ¿sí?, que tiene la empresa dividido la producción total que se obtuvo, ¿sí?, incurriendo en esos costos. Y el costo marginal es en cuánto se incrementa el costo total cuando incremento la producción, ¿sí? Entonces vamos a ver qué es lo que pasa en estos casos, ¿sí? Acá decíamos que cuando incorporamos hasta 5 trabajadores, el producto marginal venía creciendo, en 5 se estancaba y después empezaba a decrecer. Fíjense que el costo marginal y medio va a mantener una relación inversa con el producto. ¿Por qué? Porque a medida que la productividad se incrementa, es decir, para producir una unidad adicional de producto necesito menor cantidad de factor variable, eso es lo que quiere decir que la productividad aumenta, entonces los costos en los que incurro por cada unidad de producto, ¿sí?, son menores. Hasta que la productividad se estanca y entonces el costo marginal también se estanca, acá lo ven, ¿sí?, en 4 y 5 trabajadores. Y cuando la productividad empieza a disminuir, ¿sí?, los costos se empiezan a incrementar. ¿Por qué? Porque acá, por ejemplo, cuando paso de 5 a 6 trabajadores, el costo se incrementa en 100 pesos, es decir, ahora el costo total es de 600, antes era de 500, se incrementó en 100 pesos. Pero ¿qué pasó? La producción no se incrementó en 130, se incrementó en 120. Entonces, el costo unitario de esas 120 unidades extra que produjimos, ¿sí?, va a ser mayor, ¿sí?, al costo de las 130 unidades anteriores. Y así, ¿no es cierto?, el costo marginal se va a ir incrementando. Acá vamos a ver cómo pasamos de tener un costo total de 800 a uno de 900, es decir, se incrementó en 100 pesos el costo,
pero la producción se incrementó en 90 y no en 100. Por lo tanto, ahora el costo de cada unidad adicional de estas 90 que produjimos es de 1,10 cada una, 1,11. Vamos a ver esto entonces gráficamente como para poder entenderlo un poquito mejor, ¿sí? Vamos a ver que a medida que voy incrementando la producción, el costo total se va incrementando, ¿sí? Y los costos medios y marginales en un principio estaban disminuyendo. ¿Por qué? Porque la productividad marginal y media se incrementaba, y cuando esa productividad se estanca y empieza a decrecer justamente por la ley de los rendimientos decrecientes, los costos medios y marginales se empiezan a incrementar independientemente del costo de los factores de la producción. ¿Por qué? Porque yo siempre le pago el mismo salario a cada trabajador que incorporo. Es decir, lo mantengo constante. No obstante eso, el costo unitario, ¿sí? O el costo marginal se va, y el costo promedio se va incrementando. ¿Por qué? Justamente porque tiene que ver con que la productividad de los factores variables está disminuyendo, ¿sí? Entonces, el costo del producto que yo obtengo se va a ir incrementando a medida que voy produciendo mayores unidades, independientemente de si yo tenga que pagar, ¿sí?, el mismo precio por cada unidad de factor variable que yo voy a incorporar. ¿Por qué? Porque voy a tener que, para generar una unidad adicional de producto, voy a tener que meter dentro del proceso productivo, ¿sí?, mayores cantidades de factor variable que tienen un costo. Y entonces el costo de esas unidades que voy a producir va a ser mayor. Esto sería la ley de rendimientos decrecientes. Tratamos de hacerlo lo más gráfico posible. Cualquier duda que tengan respecto a este tema nos pueden escribir en los comentarios. Es un tema importante que lo suelen tomar en los exámenes. Además, recuerden que es el fundamento detrás de la pendiente positiva de la curva de oferta, ¿sí? Por lo tanto, tienen que manejarlo bastante bien. Todos estos cuadros y gráficos no se los van a pedir que los hagan, sino simplemente los hicimos como para que lo puedan mirar de una manera más gráfica y concreta. Cualquier duda, como les decíamos, nos pueden escribir en los comentarios.